Bueno, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a empezar con el séptimo webinar. Ya este es nuestro séptimo webinar del año. Cada mes realizamos un diferente webinar en temas relacionados a la ciencia y tecnología de los alimentos. Y el día de hoy vamos a estar platicando sobre la aplicación del modelo Gamma en la vida de anaquel. Y bueno, pues para los que no nos conozcan, Synergy Biotech, nuestro objetivo es crear una cultura de calidad, tanto en nuestra compañía como con las compañías que trabajamos. ¿Cómo lo vamos a lograr? Por medio de un laboratorio en el cual realizamos análisis microbiológicos de alimentos y bebidas y nos especializamos en la terminación de vida anaquel. También ofrecemos cursos de capacitación en temas técnicos, tanto de calidad como de investigación y desarrollo, y vendemos productos, en este caso desinfectantes. Un poco acerca de mí, para los que no me conozcan, soy cofundador de Synergy Biotech. Tengo un postdoctorado en microbiología de alimentos por la Universidad de Wageningen en Holanda, un doctorado en inocuidad de los alimentos por la Universidad de Huddersfield en Inglaterra, una maestría y un diplomado también que los hice en Inglaterra, y soy ingeniero industrial y sistemas del TEC de Monterrey. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver una breve introducción sobre lo que es la vida de anaquel para tener un poco de contexto, y de ahí nos vamos a pasar a la carnita, que es el modelo Gamma. Vamos a ver un caso de estudio y de él vamos a llegar a unas conclusiones. Bueno, pues aquí la vida de anaquel, ¿cómo se ha definido? De acuerdo a la academia, la vida de anaquel, bueno, existen muchas definiciones. Sin embargo, la que yo considero más adecuada, sobre todo por este académico que es Labuza, que es un señor que realizó muchísima investigación sobre vida de anaquel con diferentes tipos de alimentos y utilizando modelos matemáticos. Él describió la vida de anaquel como la vida de anaquel de un alimento es el periodo de tiempo del producto para volverse inaceptable, desde perspectivas sensoriales, nutricionales o de inocuidad. Así como también la industria tiene su propia definición de lo que es la vida de anaquel. Desde el punto de vista de la industria alimentaria, la vida útil se basa en el grado de pérdida de calidad en un alimento que la empresa de alimentos permitirá antes del consumo del producto. En este momento, la comida todavía puede estar organolépticamente aceptable. Ahora, desde el punto de vista de los consumidores, la vida de anaquel es el momento en el que la comida ya no tiene un sabor, olor, textura y color aceptable. Básicamente es el ya no te lo compro, ¿sale? Ahora, como sabemos, ya los productos en el mercado, dependiendo del tipo de producto, debe de tener lo que es una nomenclatura. Entonces, de acuerdo a la Profeco, aquí se pide a ciertos productores de alimentos que pongan sobre la etiqueta fecha de consumo preferente, o si es de exportación o tu producto llega a otros países, generalmente se utiliza el best before. Pero cuando se utiliza esta nomenclatura, es la fecha a partir de la cual el producto deja de presentar todas sus cualidades íntegras, por lo que su color, sabor o consistencia pueden verse alteradas. A pesar de esto, su consumo no representa ningún riesgo para la salud, ¿sale? Y también tenemos esta otra nomenclatura, que es la fecha de caducidad o use by. Esta es la fecha límite en que se considera que las características sanitarias y de calidad que debe reunir para su consumo un producto preenvasado almacenado en las condiciones sugeridas por el responsable del producto se reduce o elimina de tal manera que después de esa fecha no debe comercializarse ni consumirse. Entonces, si se consume después de esa fecha, sí puede haber algún problema, tal vez en inocuidad. ¿Por qué determinar la vida de anaquel? Bueno, primero, para cumplir con las expectativas del cliente o del consumidor. O sea, eso es lo primerito. Si no, pues no tenemos negocio. También para cumplir con un punto en una auditoría de sistemas de gestión de calidad. Entonces ya sabemos que hace un par de años, creo que fue 2 o 3 años, ya ahorita no estoy así súper seguro, que hubo cambios en algunas de las normas de sistemas de gestión de calidad de los alimentos y de sistemas de gestión de inocuidad de los alimentos, en las cuales ya piden que la evaluación de vida de anaquel tenga un fundamento científico. También lo que queremos es evitar pérdidas financieras por mermas al retirar el producto antes del 30% o más de su tiempo de vida anaquel disponible. O sea, esto significa una super pérdida. O sea, y estamos hablando de pérdidas financieras para la compañía,
pero no estamos hablando de todo el impacto ecológico que esto también produce. También queremos evitar quejas al vender productos organolépticamente inaceptables, no inocuos o que no cumplen con la normatividad del producto. ¿Cómo determinar la vida anaquel? Bueno, esto ya lo habíamos visto en algunos de los webinars anteriores, pero bueno, es relevante para este. Primero, pues puede ser por observación. Algunas personas diseñan nuevos productos y los mantienen bajo observación para ver pues, qué sucede con ellos con el transcurso del tiempo. Otros utilizan tablas. En los 70s y 80s se crearon tablas donde venían en términos muy generales cuánto puede durar un alimento. Como por ejemplo decían que todas las latas podían durar hasta 5 años, independientemente si estas latas fueran de lotes o de salchichas o de lo que sea. Entonces, bueno, pues algunas personas toman esas tablas como referencia. Evaluación empírica. Aquí hay algunos laboratorios de alimentos que en estas épocas lo que hacen ponen el alimento en el patio o en la azotea del laboratorio y si dura un año, si dura un día, ellos dicen que eso equivale a 3 meses de su vida anaquel. Sin embargo, bueno, pues estos laboratorios se encuentran aquí tanto en el Estado de México y en Puebla. ¿Qué pasaría si ese mismo alimento lo ponemos en la azotea en Chihuahua o en Mérida? ¿Sí? ¿A cuántos meses duraría? O sea, ¿cómo llegaron a esa conclusión? Pero bueno, sin embargo, sigue siendo utilizado y varias compañías de alimentos lo siguen aceptando. Así como también tenemos ya normas, ya tenemos normativa, la cual sí es relativamente reciente. Aquí la primera que salió fue la ISO, es la 16779 que salió en el 2015, la cual, bueno, pues nos da las pautas para cómo diseñar un proyecto de vida anaquel de acuerdo con evaluaciones tanto sensoriales como físico-químicas, microbiológicas. Vamos a hablar un poquito más adelante. Y también está esta otra nueva norma, que es la ASTM 2454-20, la cual también nos dice, nos da una metodología para cómo diseñar nuestras evaluaciones de vida anaquel. Cabe mencionar que son unas normas muy, muy generales. No están, desafortunadamente, no son específicas a ciertos productos. Como sabemos, la evaluación de vida anaquel pues, puede ser muy diferente de camarones congelados a un plátano. ¿Sí me explico? Sin embargo, bueno, pues aquí realmente sí hicieron un muy buen trabajo y aquí es en donde ya viene la parte de la pericia para saber cómo poder diseñarlos en base a estas normas. Entonces, aquí, ¿por qué usar la norma 16779, que es con la que nosotros basamos nuestros estudios aquí en Synergy Biotech? Bueno, pues primero tiene una base científica. Las evaluaciones se basan en evaluaciones físico-químicas o microbiológicas, evaluaciones sensoriales y el conjunto de estas evaluaciones las podemos sintetizar en un modelo matemático predictivo. Aquí nosotros podemos, por cada alimento, hacer lo que es un protocolo o una metodología. En este caso, o en el caso de ustedes, si tienen, a lo mejor son parte de una compañía que tiene fábricas, digamos, vamos a llamarlas de salchichas. O sea, ustedes pueden estar basados en la Ciudad de México y hay diferentes fábricas de salchichas en el norte y en el sur de la ciudad. Entonces aquí pueden desarrollar su protocolo y ese protocolo lo pueden enviar con los laboratorios de las otras compañías y pueden, bueno, al momento de tener esta pauta, esta norma y esta metodología, los resultados que van a obtener van a ser, bueno, si se hizo con todo el rigor posible, probablemente vaya a ser estas técnicas reproducibles y repetibles, que es lo que nosotros buscamos, ¿no? Tener resultados comparables. Asimismo, bueno, pues cumple con el punto de que ya es auditable. Bueno, también sabemos que ahorita muchos laboratorios lo que hacen es hacerte una serie de análisis microbiológicos y físico-químicos, pero pues, o sea, lo he visto de que hay una compañía que produce helados y les hacen como unos 20 análisis microbiológicos, pues, pero que realmente no tienen impacto en la vida anaquel. O sea, si fuera solamente calidad estaría muy bien, pero pues los coliformes totales en helado realmente pues,
¿cómo te va a decir que se va a degradar en el tiempo si los pobres no van a crecer a menos 18 grados centígrados? Pero bueno, todavía hay varios auditorios que lo aceptan, está bien. Pero si lo quieren hacer bien, bueno, pues aquí les recomiendo la 16779. Ahora, como sabemos, hay una amplia variedad de productos y cada vez hay más. O sea, sobre todo estamos viviendo unas épocas increíblemente padrísimas en el área de alimentos, sobre todo porque están saliendo muchos nuevos productos. Unos en base a insectos, otros en base a fermentaciones, otros en base a químicos, a crecimiento celular, como son las nuevas carnes que no vienen de los animales. Bueno, todos esos productos, de alguna manera también se tienen que evaluar, pues, cuando se echan a perder. Entonces, aquí nosotros dividimos los tipos de productos de una manera súper general, de dos maneras. Los productos que tienen vida mediana o corta y los productos que tienen vida larga, ¿sale? Entonces, para la determinación de vida en tiempo real, es la metodología que es capaz de evaluar la estabilidad de un producto basado en datos que son obtenidos en un periodo significativamente corto de tiempo. Aquí estamos hablando que puede ser de 6 meses o menos. La determinación de tiempo de vida en tiempo real es la degradación del alimento, puede ser físico-químico, microbiológico, aunque generalmente para la vida en tiempo real es microbiológica. Ahora, para la determinación de vida acelerada, la metodología es capaz de evaluar la estabilidad de un producto basado en datos que son obtenidos en un periodo de tiempo largo. Aquí estamos hablando que son de 6 meses o más. ¿Cuáles son los factores intrínsecos que tenemos que tomar en cuenta para diseñar nuestro proyecto de vida anaquel? Bueno, pues primero la actividad de agua del producto, el pH, la acidez total, el potencial redox, oxígeno disponible, nutrientes, microflora natural, formulación del producto, uso de conservadores, reacciones entre los alimentos, como la transmisión de humedad de un alimento a otro, como por ejemplo lo que sucede en la granola, con, bueno, pues lo que son sobre todo si hay pasas, ¿no? Pasas o arándanos de estos que son, bueno, pues aunque estén deshidratados, pues todavía conservan una cantidad de humedad alta y puede ser transmitida a los otros granos que existen en este cereal. Reacciones entre el alimento y el oxígeno dentro del empaque, reacciones de los ingredientes como la rancidez, reacciones oxidativas, reacciones de reversión del sabor, procesos enzimáticos, hidrólisis química y la permeabilidad que también puede existir del empaque hacia el producto o viceversa. También existen factores extrínsecos, los cuales también son súper importantes, como es el tiempo de temperatura durante el proceso, la presión en el espacio del tope del producto, el control de la temperatura durante la distribución y el almacenamiento, la exposición a la luz durante el proceso de almacenaje y distribución. Con eso les pongo esta foto, porque claro que hay la vida anaquel va a ser diferente en los productos que son exhibidos, como por ejemplo en esta tiendita, las tienditas de la esquina o las tienditas que se encuentran pues en las calles, pues tienen las donitas exhibidas, ¿no? O sea, las donitas están selladas bien en su bolsita. Ahora, pero las pobres donitas están exhibidas frente al sol y pues básicamente se exponen a los cambios de temperatura de la mañana que está fresco a mediodía que empieza el calor y luego que vuelve a estar fresco, y si les va mal, pues de repente hasta una llovida, sobre todo en estas épocas, una llovida les toca. Entonces, bueno, pues obviamente estos cambios de temperatura tienen un impacto, y también y la exposición a la luz tienen un impacto directo en la textura y en la composición de estas donitas. En comparación con las mismas donitas, pero pues que les tocó ser exhibidas dentro de un centro comercial, donde, bueno, pues sí existe luz y sí existe manejo. Sin embargo, al momento que ya se encuentran en el anaquel, generalmente la intensidad de la luz y la temperatura en que se encuentran no hay mucha variación. Ok, también la contaminación microbiana durante el proceso y almacenado, composición atmosférica del empaque, tratamiento térmico subsecuente como recalentado antes de consumirse, el manejo del consumidor, lo cual, como sabemos, puede ser de que hacemos nuestro shopping y de ahí nos vamos al gym, y bueno, pues en el gym nos encontramos a un colega y nos tomamos ahí una agüita,
platicamos del chisme, nos dieron 2 horas, el carro estaba afuera, ya esperando, y bueno, pues obviamente en la cajuela del carro se va a encontrar, va a subir la temperatura, ¿no? Puede subir entre 20 y 25, tal vez más grados centígrados. Eso para un producto fresco, bueno, pues va a tener un impacto directo en su vida de anaquel. Y también existen otros atributos sensoriales, como por ejemplo es el precio, frescura, imagen, nutricional, aspiracional, fair trade, diferencias psicológicas entre individuos, diferentes respuestas a estos estímulos, por ejemplo, la etnia, cultura, edad y la población objetivo de los consumidores. No me voy a detener mucho, a lo mejor hacemos un webinar sobre estos puntos más adelante. Sin embargo, la siguiente semana que tenemos el curso de vida de anaquel, lo vamos a platicar más ampliamente. Ok, entonces nosotros, como ya hemos platicado, utilizamos lo que son evaluaciones tanto microbiológicas o fisicoquímicas, dependiendo del alimento. También realizamos evaluaciones sensoriales, tenemos nuestro panel sensorial y bueno, la información de ambos la pasamos a una ecuación. Ahora, de lo que vamos a platicar el día de hoy va a ser de una ecuación de varias que se pueden utilizar. Entonces, aquí lo que nos dice Einstein es de que everything should be made as simple as possible, but not simple. Todo hay que hacerlo de la manera más simple posible, pero no tan simple. No tan simple, entre paréntesis, para que no funcione, ¿sale? Entonces, bueno, siempre hay que tratar de buscar la simplicidad, sobre todo cuando se tratan temas complejos. Entonces, la vida en aquel lo podemos hacer tan complejo como ustedes quieran. Sin embargo, bueno, pues aquí vamos a tratar de simplificarlo y utilizar las variables que realmente tienen un impacto fuerte en la vida en aquel y vamos a trabajar con ellas. Existen varias metodologías, varios tipos de ecuaciones, ¿sale? Aquí tenemos que hay ecuaciones de modelos primarios, secundarios y terciarios. Entonces, específicamente para el modelo gamma, es un modelo primario. Bueno, aquí el modelo gamma, así como en México tenemos nombres telenovelescos, ¿sí? Como María Mercedes. Y aquí también, bueno, pues algunos modelos tienen 2 nombres, ¿no? Cuando apenas empezó el modelo gamma y cuando apenas fue reportado como el COMPERTS modificado, el cual lo pueden encontrar en literatura científica de las 2 maneras, como Modified COMPERTS o el modelo gamma. Aquí fue modificado, pero también tiene mucha inspiración sobre el modelo de Rajkowski. Entonces, para no estar teniendo pues básicamente discusiones académicas al respecto, por eso se decidió pues solamente llamarle modelo gamma. Y fue primero, fue tanto diseñado como expuesto por el profesor Marcel Swittering en 1990, en este artículo científico que se llama Modeling of Bacteria Growth Curve. Entonces, que lo pueden encontrar. Si requieren la referencia, con muchísimo gusto se las puedo pasar. Envíenme de cualquier referencia que exponga en este webinar y quieran tenerla. Envíenme un correo diciéndome, pásame las referencias del webinar 7 y con muchísimo gusto se los hago llegar. Bueno, aquí el profesor Marcel Swittering nos presenta este modelo. Por cierto, él fue mi último jefe. Con él fue con quien llevé a cabo mi postdoctorado en la Universidad de Wageningen. Y bueno, pues junto con él se escribió este artículo científico que fue parte del proyecto que se realizó por 3 años y medio. Y bueno, si tienen más interés en leerlo, lo pueden encontrar en Science Direct o les puedo pasar la liga, con mucho gusto. Nada más envíenme un correo. Bueno, ¿de qué se trata? El modelo gamma es una estructura simple. Aquí los parámetros pueden ser encontrados en la literatura. Realmente el trabajo más arduo es ese, es encontrar los parámetros en la literatura o los pueden sacar ustedes por experimentación. Utiliza el cambio tanto de tiempo, temperatura, actividad de agua, pH, entre otras variables, para calcular los efectos ambientales para un crecimiento bacteriano específico. Ojo, aquí ya nos está diciendo que este modelo lo que está describiendo es el cambio que existe al momento de que hay un incremento en la temperatura con variables definidas de cierto microorganismo, ¿sale? Ese es el fundamento de este modelo. Ahora, las variables pueden ser añadidas
Sí, sí puede ser. O sea, ahorita vamos a trabajar, digamos, con lo más básico de lo básico. Sin embargo, también le pueden poner o quitar variables. Ya existen en literatura maneras bueno, ecuaciones con las cuales ustedes pueden adaptar. Si es que la que les voy a presentar el día de hoy pues no se adecua a sus necesidades. Y excluye el tiempo de inicio, el lag time y fase estacionaria. Entonces, como habíamos platicado, este modelo describe el cambio tanto de crecimiento o de degradación bacteriano. Como sabemos, el crecimiento bacteriano se maneja, bueno, eh, tiene una fase de crecimiento sigmoidial, que es como una S, ¿sale? Es la típica S donde tenemos una fase, el lag time es esa fase como que poquito a poquito van creciendo los microorganismos y de repente pum, van creciendo, luego se vuelven demasiados que pues ya no tienen suficiente comida y se vuelve como una línea y luego de repente empieza a bajar. Bueno, aquí este modelo no tiene tanto la fase de inicio como la fase de estacionaria. Este modelo pues básicamente es lineal, solamente sube, incrementa, ¿sale? Dependiendo de la temperatura. Y bueno, aquí tenemos en este artículo científico también nos explica que para el crecimiento tenemos esta fórmula que es el logaritmo natural del microorganismo bajo estudio, que es igual a el NO y HO en literatura, sobre todo en literatura de microorganismos. Cuando estamos hablando de microorganismos se refiere a la contaminación inicial, ¿sale? Entonces, en esta fórmula nos está describiendo que, bueno, aquí tenemos nuestra contaminación, va a ser igual a nuestra contaminación más mu. Mu es nuestra tasa de cambio, del cual vamos a estar hablando más adelante, multiplicada por T. T es el número de horas que van a transcurrir en el tiempo en el cual puede haber tanto un incremento o un decremento de nuestra carga bacteriana inicial, ¿sale? Bueno, entonces, también en este mismo artículo describe las diferentes tipos de ecuaciones que tenemos para poder ejecutar la ecuación que vimos anteriormente, de la cual necesitamos mu, que es la tasa de crecimiento. Para tener mu requerimos de lo que es la mu óptima, que lo voy a explicar en el caso de estudio, multiplicada por gamma de T, que en este caso es la temperatura, multiplicada por gamma del pH, multiplicada por gamma de la actividad de agua. Entonces, ahorita sé que se ve muy teórico, pero una vez que entremos con la carnita, que es el caso de estudio, va a tener un poquito más sentido, o al menos eso espero. Y bueno, pues como es un webinar, todo va un poco más rápido y llegamos al caso de estudio. Aquí queremos evaluar la vida en aquel de un jugo de naranja a diferentes temperaturas. ¿Qué sabemos de este jugo de naranja? Un jugo de naranja fresco se conserva a 3 grados centígrados. Se le mide un pH de 5 y una actividad de agua de 0.99. Se sabe que las levaduras son un factor de degradación. Ahora, ¿cuál es la vida en aquel a esta temperatura con una contaminación inicial de 2 UFC sobre mililitro y un límite máximo sensorial de 10 a la 8 UFC sobre mililitro de levaduras? ¿Sale? Entonces, bueno, de aquí nos vamos a pasar a lo que es nuestro Excel. Sí, ya. Aquí tenemos el jugo de naranja fresco, se conserva a 3 grados centígrados. Entonces, nuestro primer dato es 3 grados centígrados. Nuestro segundo dato es el pH, que es un pH de 5. Y nuestro tercer dato es la actividad de agua, que es de 0.99. Entonces, se sabe que las levaduras, entonces, ¿qué es lo que vamos a estar evaluando en este caso? Pues son las levaduras. Son el factor de degradación para este jugo de naranja y cuál es la vida en aquel a esta temperatura con una contaminación inicial de 2 UFC sobre mililitro y un límite máximo sensorial de 10 a la 8 UFC sobre mililitro. Entonces ya aquí tenemos lo que es la temperatura del jugo es a 3 grados centígrados, el pH es de 5 y la actividad de agua es de 0.99. Entonces, ¿qué es lo primero que necesitamos? Bueno, pues vamos a explicar un poquito más a detalle lo que son las fórmulas. Aquí ya habíamos platicado de mu. Mu es nuestra, ya sea tasa de crecimiento o tasa de degradación. A mí me gusta llamarla como tasa de cambio, ¿sale? Porque pues cambio puede ser para arriba o para abajo.
Y de hecho, en literatura científica, el modelo gamma, si les interesa buscar un poquito más sobre este modelo, lo van a ver muy utilizado, sobre todo para validaciones de inactivación bacteriana, ¿sale? Entonces, ahorita yo lo que estoy haciendo es una aplicación para vida de aquel, pero es ampliamente utilizado para lo que son demostrar que sí hay una reducción de 5D, ¿sale? O 6D, dependiendo de qué es lo que están buscando. Entonces, aquí lo que tenemos es mu. Mu, como habíamos acordado, es la tasa de cambio. Entonces, esta tasa de cambio va a ser específica para el jugo de naranja a 3 grados centígrados con un pH de 5, con una actividad de agua de 0.99 y evaluado con las levaduras. ¿Sale? Oye, pues ¿puedo utilizar esta tasa de cambio para un jugo de manzana? No, porque probablemente o tal vez el jugo de naranja tenga un pH diferente o una actividad de agua diferente o esté a una temperatura diferente y con una variable que sea diferente, muy probablemente el resultado les vaya a ser diferente. Entonces, la respuesta es no. ¿Sale? Sin embargo, aquí lo que se pueden hacer es ver la mecánica que vamos a estar viendo y lo pueden aplicar a su jugo de manzana. Entonces, tenemos mu. Mu, ya acordamos que es específica para este jugo de naranja con estas variables que acabamos de definir. Entonces, esta mu es igual a mu óptima. ¿Y qué es esto de mu óptima? Mu óptima es la tasa de crecimiento óptima del microorganismo o microorganismos de los cuales estamos basando nuestro estudio. Entonces, ¿cuál es nuestra mu óptima en este caso de las levaduras? Aquí nuestra mu óptima es de 1.39. 1.39, 1 sobre hora. ¿Sale? Entonces, aquí estamos hablando que va a haber un cambio cada hora. Y este es el cambio que existe en las levaduras. Oye, Zeus, ¿y de dónde sacaste ese dato? Bueno, en mi caso, afortunadamente, este trabajo ya había sido hecho por investigadores de la Universidad de Wageningen, en donde hice mi postdoctorado, y pues básicamente fue herencia de esos otros investigadores, el cual me ayudó a basar varios estudios en los cuales los hice. En este caso, le pueden dar un screenshot ahorita o se los puedo, es parte de la literatura que yo les doy en el curso de vida de aquel, el cual pues vamos a tenerlo la siguiente semana. Y aquí lo padre es que vienen de varios microorganismos, o sea, de descomposición, mohos, levaduras, virus, listeria, escherichia, etc. ¿Sale? Bueno, pero regresamos a lo que es el taller. Entonces, aquí tenemos que nuestro mu óptimo de crecimiento para las levaduras es de 1.39. Entonces, bueno, aquí ya tenemos nuestro primer dato, que es 1.39 y lo sacamos de literatura. O si ustedes nos están viendo de una universidad y tienen facilidad para medir el crecimiento bacteriano y no quieren tener el crecimiento bacteriano de levaduras en general, sino crecimiento bacteriano de una levadura en particular que ya identificaron que puede ser la que, no puede ser, es la que les está afectando la degradación de su producto. Entonces, bueno, pueden ya sea buscarla en literatura o hacer el estudio de crecimiento de esa bacteria en particular. Entonces, aquí ya tenemos nuestra mu óptima y la multiplicamos por la gama de la temperatura, la gama de el pH y la gama de la actividad de agua. Oye, Zeus, pero ¿cómo que estás multiplicando la temperatura con el pH y la actividad de agua? O sea, estás multiplicando llantas con tomates con lámparas. O sea, son 3 cosas completamente diferentes. Bueno, ok. Evidentemente no es posible porque pues, son cosas diferentes y tienen unidades diferentes. Entonces, ¿qué necesitamos hacer para poder hacer esta ecuación? Primero las tenemos que reparametrizar. ¿Y qué es eso de reparametrizar? Pues básicamente lo que vamos a hacer es quitarles el símbolo, ¿sale?
vamos a cambiarlas de tal manera en que puedan ser equivalentes, de una manera que no tengan símbolo. Que no tengan, sí, o sea, como aquí 1 sobre h, en este caso, al momento de reparametrizarlas van a dejar de ser grados centígrados, pH y actividad de agua. ¿Sale? Ok, entonces, aquí tenemos que para reparametrizar lo que es la temperatura, tenemos la gama de la temperatura es igual a T menos T mínima. Entonces, la T es la T medida. ¿Y cuál es la T medida? Nuestros 3 grados centígrados, ¿sale? Aquí ya les puse lo que es la ecuación en Excel, T menos T mínima. Entonces, aquí la T que medimos es de 3 grados y este es nuestro 3. Menos la T mínima de crecimiento. La T mínima de crecimiento para las levaduras es de menos 5 grados centígrados. Entonces, aquí lo sustituimos. 3 menos 5, ¿sale? Y luego, sobre la T óptima de crecimiento, que en este caso es de 23. Aquí lo ponemos, 23 grados centígrados, menos la T mínima, que ya sabemos que es de menos 5. Entonces, es 23 menos 5. Entonces, aquí ya se los puse de la manera completa, porque aquí, ojo con los paréntesis, porque si les falta o les sobra, en algunas ocasiones sí les da un resultado. Desafortunadamente no es el resultado correcto. Entonces, lo que yo hago en algunas ocasiones es, bueno, pues básicamente aquí ya sé que 3 menos me da positivo, entonces es 3 más 5 y me da a 8. Sobre 23 menos 5, o menos y menos da más, entonces sería 23 más 5 y me da a 28. Entonces tenemos 8 sobre 28 y esto elevado al cuadrado y nos da a 0.28. Entonces aquí lo único que estoy haciendo es reducir la posibilidad de que me equivoque al momento de estar desarrollando las fórmulas. Ahora, eso fue para la gama de la temperatura. Ahora, ¿cómo hacemos la gama del pH? Aquí tenemos nuestra fórmula que es gama del pH, es el pH medido. Entonces, aquí nuestro pH medido habíamos acordado que es 5. 5 menos el pH mínimo. Aquí el pH mínimo de crecimiento de las levaduras es de 3.5. Entonces, aquí tenemos 5 menos 3.5, ¿sale? Y esto lo vamos a multiplicar por el pH máximo de crecimiento, que aquí lo tenemos, es 8 menos el pH medido. En este caso es 8 menos el pH medido, que es de 5. Esta multiplicación la vamos a dividir entre el pH óptimo de crecimiento, que es 5.8, que aquí está ya nuestro 5.8, menos el pH mínimo de crecimiento, que es 3.5. Entonces tenemos 5.8 menos 3.5. Y esto lo vamos a multiplicar por el pH máximo de crecimiento, que es 8, que aquí ya lo tenemos nuestro 8, menos nuestro pH óptimo. Y aquí nuestro pH óptimo para las levaduras es de 5.8. ¿Sale? Ok, entonces realizamos la multiplicación y esto nos da a 0.89. Con esto ya tenemos nuestra gama de pH, nuestra unidad ya reparametrizada. Y con esto seguimos para nuestra gama de la actividad de agua. Entonces, aquí tenemos que nuestra gama de actividad de agua es igual a la actividad de agua medida, que en este caso, si se acuerdan, es de 0.99, menos la actividad de agua mínima de crecimiento. En este caso, la actividad de agua mínima de crecimiento para las levaduras es de 0.62. Entonces, aquí vamos a tener 0.99 menos 0.62 sobre 1, aquí ya es una constante, 1 menos la actividad de agua mínima, que habíamos acordado que es 0.62. Entonces, esto nos va a dar a 0.99 menos 0.62 sobre 1 menos 0.62, equivale a 0.97. Y con esto, pues ya tenemos lo que es, ya tenemos pues básicamente todo lo que necesitamos para poder sustituir nuestra primera ecuación, que es mu, que es igual a mu óptima por mu t, por mu pH, por mu actividad de agua. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Pues resolverlo. Entonces, como ven, aquí ya lo tenemos. Entonces, tenemos lo que es nuestra actividad de agua, que ya que la sacamos de la literatura para levaduras es 1.39. Nuestra gama de temperatura, que es 0.08. Nuestra gama de pH, que es 0.89.
y nuestra gama de actividad de agua, que es de 0.97. Al momento de que ustedes estén realizando estas ecuaciones, generalmente no les debe salir más de 1, ¿sale? Si les sale más de 1 o más, si de repente les sale un 6, entonces revisen la ecuación, porque probablemente por ahí falló un paréntesis en la ecuación o algo por el estilo. Generalmente son números decimales lo que sale. Entonces, en este caso, nuestra mu nos da a 0.1, que esto, como le habíamos platicado anteriormente, le llamamos nuestra tasa de cambio. Ok, y ahora, ¿y eso cómo lo convierto en vida de anaquel? ¿Sale? Bueno, si se acuerdan, tenemos también esta ecuación, que fue la primera ecuación, una de las primeras que revisamos, que es nuestra logaritmo natural, en este caso de las levaduras, va a ser A igual a logaritmo natural de NO. Si se acuerdan, habíamos platicado que NO y HO en este tipo de literatura equivale a la contaminación inicial. Entonces aquí nosotros tenemos el logaritmo natural de la contaminación inicial más la mu, que en este caso va a ser a 0.1 multiplicado por t, que t va a estar dado en horas, ¿sale? ¿Por qué en horas? Si se acuerdan, aquí arriba vimos que nuestra tasa de cambio, nuestra mu óptima es 1 sobre hora. Es por eso que aquí el resultado que nos vaya a dar de esta ecuación, ln igual a logaritmo natural de n0 más mu por t, nos va a dar un resultado en horas. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos NO. ¿Lo tenemos? Sí, sí lo tenemos. Si se acuerdan, aquí la última pregunta es, ¿cuál es la vida de anaquel a esta temperatura? La temperatura sabemos que es de 3 grados centígrados, ¿sale? ¿Cuál es la vida de anaquel a esta temperatura con una contaminación de 2 UFC sobre mililitro y un límite máximo sensorial de 10 a la 8 UFC sobre mililitro? Entonces, aquí pues ya tenemos ln, que es de 2 UFC sobre mililitro. ¿Qué hicimos? Bueno, logaritmo de 2, que nos da a 0.693 log UFC sobre mililitro. ¿Sale? Ya tenemos la tasa de cambio, que es lo acabamos de sacar. De ahí, bueno, aquí les puse esto para términos académicos, que es ln de 2 más 0.1 multiplicado por t, que en este caso está dado en horas. Y si recuerdan, también tenemos el límite sensorial, que es 10 a la 8, que al momento que lo convertimos en logaritmo natural, nos da a 18.42. ¿Sale? Entonces, ahora sí, si están haciendo algo más, dejen de hacerlo porque aquí es donde viene la magia. Ok, ¿qué tenemos? Bueno, aquí hacemos la sustitución, ¿sale? Si ven aquí, lo primero que tenemos es E64. Entonces, aquí, ¿a qué equivale nuestra E64? Aquí equivale a 0.693. Entonces tenemos que es, a ver, ¿qué está aquí? Tenemos aquí nuestra logaritmo natural más lo que es nuestra tasa de crecimiento. Aquí nuestro logaritmo natural es de 0.693, el cual, ¿se acuerdan? Lo sacamos de 2 al momento de pasarlo al logaritmo natural, más lo que es nuestra tasa de cambio, que en este caso es nuestro 0.1, multiplicado por aquí una hora. ¿Sale? Entonces, aquí lo primero que vamos a hacer es ver cómo es nuestro cambio después de una hora. Entonces, esta es nuestra ecuación. Si se fijan, aquí le puse los signos de dinero para que quedaran fijas las cantidades, y aquí lo único que va a variar va a ser el número de horas. Entonces, aquí nos da nuestro primer resultado, que es 0.79. Bueno, ¿y ese 0.79 qué significa? Bueno, si ven, aquí nuestra contaminación inicial es de 0.69. Después de una hora, hubo un crecimiento, o sea, después de una hora y bajo las características de este jugo que está a 3 grados centígrados con un pH de 5, con una actividad de agua de 0.99, va a haber un crecimiento que llega hasta 0.79, ¿sale? Entonces, o sea,
en el minuto 0 tenemos 0.69. En el minuto 60 vamos a tener 0.79. ¿Sale? 2 horas después vamos a tener 0.89 log UFC sobre mililitro. 3 horas después vamos a tener 0.99 log UFC sobre mililitro. Si se dan cuenta, después de 4, 5, 6 horas, va incrementando la cantidad de log UFC sobre mililitro que tenemos en nuestro jugo, en base a nuestra contaminación inicial que fue de 0.693. Ahora, ¿y eso cómo llego a mi vida anaquel? Bueno, aquí tenemos que, si ustedes tienen un panel o tienen personas que estén evaluando la calidad de este producto a 3 grados centígrados, va a llegar un momento en que digan, ya no te lo compro, ¿sale? Entonces, cuando estas personas dijeron, ya no te lo compro, ese jugo lo llevaron inmediatamente al laboratorio, le hicieron análisis y, bueno, pues estos análisis sacaron que tiene 10 a la 8 o su equivalente logaritmo, que tiene 18.42 logaritmo UFC sobre mililitro, ¿sale? Entonces, cuando ya el panelista o el cliente te dijo, ya no te lo compro, es cuando tiene esta cantidad de microorganismos. Entonces, si tiene 1.18, ¿todavía te lo compra? Sí, ¿sale? De 1.18 todavía le falta mucho a 18.42. Apenas va en la hora 5. Entonces, ¿cuántas horas tienen que pasar para que lleguemos a nuestro 18.42, que es cuando ya no te lo aceptan? Bueno, pues entonces poco a poco vamos incrementando el número de horas, ¿sale? Entonces, aquí para no hacérselas tan cansadas, en la hora 180, aquí tenemos exactamente los mismos parámetros. Tenemos lo que es nuestra contaminación inicial, que es de 0.69, más nuestra tasa de cambio, que es de 0.1, multiplicado por la hora 180. ¿Y qué resultado nos da? Nos da un resultado de 18.38. Si nos vamos a la hora 181, nos da un resultado de 18.44. Aquí nuestro límite se había acordado que es de 18.42. Oye, Zeus, pero pues, o sea, de 18.48 a 18.42 no hay mucho. Bueno, eso ya es pericia de cada persona, ¿sale? En el caso de nosotros, decidimos que lo vamos a dejar como vida anaquel en 18.38 cuando todavía no llega o antes de que ya no sea aceptado por el cliente o panel sensorial. Entonces, eso significa que en la hora 180 a 3 grados centígrados con un pH de 5 con una actividad de 0.99, nuestro jugo, esa es la vida anaquel de nuestro jugo. Bueno, ¿y eso cómo lo cambió a días? Bueno, tenemos 180 horas y lo dividimos entre 24 porque, pues, para recordarles, cada día tiene 24 horas. Entonces, si lo dividimos entre 4, nos da a 7.5 días. Y si dicen, no, es que yo lo quiero en meses, bueno, pues entonces esos días lo dividen entre 30 y nos da 0.25 meses, ¿sale? Pero en realidad, generalmente, pues tomamos el resultado de 7.5 días. Muy bien, bueno. Ahora, ¿qué pasa si, pues, valido este resultado? ¿Cómo que si lo valido? Bueno, está bien, o sea, ese es el resultado que yo saqué en el confort de mi laboratorio, ¿no? O sea, pues, sí, tengo mi refrigerador, lo tengo calibrado, lo tengo a 3 grados, no hay mucha variación, pero este resultado va a ser el mismo resultado que lo tenga mi cliente. Ahora, imagínense que su cliente, pues como habíamos platicado anteriormente, va a hacer el shopping, lo pone en la cajuela del auto y bueno, después de ahí se va a Pilates, después se va al cafecito, pasan 2, 3 horas, es ya de verano, la cajuela del carro está 25 grados centígrados o similar, y bueno, regresa y lo pone en el refri, ¿sale? Entonces ahí tuvo alrededor de 3, 4 horas de abuso de temperatura, vamos a llamarle entre 20 y 25 grados centígrados, si les va bien, ¿no? Si están en el norte dicen, no, o sea, es bastante más. Pero bueno, en términos generales. En promedio, vamos a decir que ese jugo se conservó a 8 grados centígrados, ¿sale? A lo mejor en un principio sí se respetó la cadena de frío y estuvo a 3 grados centígrados.
luego a lo mejor sube un poquito a 5 durante el transporte a los supermercados, y en los supermercados varía entre 3 y 5, pero después de este uso de temperatura, que fue por un rango de 4 grados, llega al refrigerador del comprador y se mantiene a 5 grados centígrados, pues ya si hacemos un promedio, pues vamos a decir que está bien, queda alrededor de 8. Entonces, bueno, pues ya sabemos que al momento de validarlo, lo estamos tratando de validar con la realidad del cliente, no nuestra realidad de nuestro confort de nuestro laboratorio, ¿sale? Entonces, bueno, pues ya vamos a designar que este jugo en realidad tiene un promedio de temperatura de 8 grados centígrados. Ahora, así como el trabajar con diferentes proveedores en diferentes temporadas y estados de maduración de la naranja produce que cambie el pH a un promedio de 4.8. Entonces, pues también, o sea, todo el mundo sabe que existen diferentes variedades de naranja en las diferentes regiones del país o incluso que las traemos de diferentes países. Y pues sí, puede haber variaciones en el pH dependiendo del tipo de naranja, de dónde fue recolectada y del estado de madurez. Entonces, en vez de tener 5 de pH de este jugo de naranja, pues si hacemos un promedio nos da un 4.8, ¿sale? Entonces, bueno, pues vamos a ver qué impacto tiene también en nuestra vida anaquel. La actividad de agua sigue siendo la misma, de 0.99. Nuestra contaminación inicial sigue siendo igual, de 2 UFC sobre mililitro, y nuestro límite máximo sigue siendo el mismo, de 10 a la 8 UFC sobre mililitro. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, pues ya tenemos la primera variable que fue un cambio, que fue de 8 grados centígrados. Nuestra segunda variable que fue de 4.8. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues volvemos a hacer la sustitución. Tenemos aquí que mu, bueno, mu óptima sigue siendo igual, porque vamos a seguir midiendo las levaduras. Entonces, mu óptima sigue siendo 1.39. Entonces, aquí, pues nos vamos directo a las que sí cambiaron. ¿Qué cambió? La temperatura. La temperatura. Entonces, aquí tenemos una temperatura de 8 grados centígrados. Entonces, en T lo cambiamos por la temperatura medida de 8 menos la temperatura mínima de crecimiento que habíamos acordado que para las levaduras es de menos 5. Entonces, tenemos 8 menos 5 y nos va a dar a 13. Sobre 23 menos 5 y nos va a dar a 28. Lo elevamos al cuadrado y nos da a 0.21. Entonces, vamos a ver qué tan diferente fue del de arriba. Entonces, aquí tenemos, pues sí cambió. Cambió de 0.08 a 0.21. Entonces, sí fue un cambio significativo, más del doble. ¿Sale? Y ahora vamos a ver cómo nos va con el pH. Entonces, aquí tenemos la fórmula que nos dice que el pH es el pH medido menos el pH mínimo multiplicado por el pH máximo menos el pH medido, y luego sobre el pH óptimo menos el pH mínimo de crecimiento multiplicado por el pH máximo menos el pH óptimo. Okay, entonces tenemos aquí que es el pH medido, que es 4.8, menos el pH mínimo de crecimiento, que es 3.5, aquí ya lo tenemos, multiplicado por el pH máximo de crecimiento, que en este caso es de 8, menos el pH medido, que es 4.8, sobre el pH óptimo, que es 5.8, menos el pH mínimo, que es de 3.5, multiplicado por el pH máximo, menos el pH óptimo, que en este caso es 8 menos 5. Entonces, ejecutamos la ecuación y nos da a 0.82. Entonces, vamos a compararlo con lo que nos da con el pH. Bueno, aquí no varió tanto. Con un pH de 5 es 0.89 y con un pH de menor, pues sí, la cantidad nos dio menor, nos dio 0.82. Entonces, aquí la actividad de agua sigue siendo constante, 0.97, porque pues, no varió la actividad de agua en el jugo. Entonces, vamos a ver, aquí tenemos la ecuación que es de 1.39, que es mi óptimo, y lo sacamos de aquí, multiplicado por 0.21. Entonces, aquí tenemos, que es este 0. Aquí me faltó quitarle algunos decimales, que es el 0.21 de la temperatura, multiplicado por 0.82, multiplicado por 0.97.
Entonces, aquí ya tenemos todas las variables. Ejecutamos la ecuación. Esto era lo que estaba buscando, los cuadritos. Ok, entonces aquí ya tenemos y la ejecutamos y nos da a 0.24. Si recuerdan, anteriormente la tasa de cambio a 3 grados centígrados fue de 0.1 y a 8 grados centígrados, pues sí, nos dio bastante más, ¿no? Nos dio un poco más del doble, que es de 0.24. Ahora vamos a ver qué impacto tiene esta tasa de cambio. Entonces, aquí tenemos las variables que nuestra contaminación inicial es igual, 0.69. Nuestra tasa de cambio es diferente, ahora es 0.24. Nuestro límite sensorial sigue siendo el mismo, que es 18.42 log UFC. Y bueno, pues aquí tenemos las variables adaptadas a la ecuación que ya habíamos visto antes, Ln igual a contaminación, logaritmo natural de la contaminación inicial, más lo que es la mu, la tasa de cambio, que en este caso es 0.24, multiplicado por el tiempo, que para esto se da en horas. Entonces, si tenemos una contaminación inicial de 0.69, después de una hora va a incrementar a 0.93. ¿Sale? Entonces, ¿después de cuántas horas vamos a llegar a 18.42? Bueno, pues aquí haciéndoles el cuento un poquito más corto, después de 73 horas llegamos a 18.24. ¿Ok? En la hora 74 llegamos a 18.44 y bueno, pues aquí se pasa un poquito del 18.42, así es que decidimos quedarnos con nuestra hora de 73. En nuestra hora 73 llegamos a el límite bacteriano, ¿sale? Que es cuando ya nuestro cliente o nuestro panel sensorial nota la diferencia y ya no es aceptable. ¿Y eso a qué equivale a vida en aquel? Entonces tenemos 73 horas y las dividimos entre 24 horas, nos da a 3 días, ¿sale? Entonces, pues básicamente ese abuso de temperatura de 3 grados centígrados a 8 grados centígrados, pues sí, le tumbó varios días de vida en aquel. Básicamente la mitad, un poquito menos de la mitad. Bueno, entonces, regresando a la presentación. Ok, ahorita ya regresamos al PowerPoint. Si no lo ven, díganme, porque si no, voy a estar dando información y no la van a ver. Entonces aquí tenemos que para el primer caso de estudio tenemos nuestra vida en aquel que está a 5 días y para el caso de estudio 2, al momento de incrementar la temperatura de 3 a 8, se reduce la vida en aquel a 3 días. Ahora, dicen, oye, pues es que es mucho rollo. Está bien, ustedes ya existen paquetes computacionales, como lo podemos ver aquí, que es el combase.cc. En tienen básicamente la misma información de lo que les acabo de dar. De hecho, lo que les acabo de dar es información muy básica. Aquí en este paquete computacional, pues está con algoritmos, tiene más información sobre una diversidad más grande de microorganismos. Está muy bien hecho. Y esto está hecho por un grupo de investigación a nivel mundial, del cual es parte Marcel Swittering, quien inventó el modelo Gamma. Entonces, bueno, muchos de los conceptos que ahorita acabo de platicar también forman parte de este software. Es completamente gratis. Entonces, eso también es algo muy padre, ¿no? Muchísima información, te da predicciones muy interesantes, que hay que validarlas siempre. Y bueno, pues es de libre acceso. ¿Qué podemos concluir en esta ocasión? Bueno, para este webinar 7 podemos concluir que el modelo Gamma es un modelo matemático validado que sirve como herramienta para calcular la vida en aquel de un alimento o bebida en base a su crecimiento bacteriano y de acuerdo con sus características como contaminación inicial, pH, actividad de agua y tiempo y temperatura. También los invito a visitar nuestra página de internet, synergybiotech.mx. Recuerden que todos los webinars los vamos a estar subiendo en nuestro canal de YouTube. Sí nos tardamos un poquito, pues porque hay mucha chamba ahorita,
pero este webinar y otros que hemos dado los van a poder ver en este canal. Y bueno, pues muchas gracias por su participación. Ojalá y nos acompañen en el siguiente webinar. Si les gustó, denos un like en nuestro canal de YouTube. Si existen otros temas que les gustaría de los cuales platicáramos, también envíenos un mensaje y platíquenos. Si requieren las referencias de dónde saqué la información para este webinar, también envíenme un correo y con mucho gusto se las facilito. Y bueno, pues esto sería todo por el día de hoy. Espero que haya sido de su agrado y de su utilidad. Y muchas gracias. Nos vemos a la siguiente.